Evangelio de hoy, martes 6 de junio de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, los fariseos hipócritas y buscando acabar con Jesús, van y le preguntan al Señor si se debe pagar o no pagar el impuesto al César. Esa pregunta era una pregunta de doble filo, pues sabían que si Jesús decía que no se debía pagar al César, entonces ya tendrían de qué acusarlo con él y así acabar con su vida. Sin embargo, Jesús no respondió ni sí ni no. Respondió: Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y con esta frase concluye el Evangelio de hoy diciendo que los maestros quedaron admirados. Y esta frase no solamente va para los maestros y judíos de aquellos tiempos, sino también para nosotros. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿A qué se refiere el Señor con el César en nuestra vida cotidiana? Quizás a las cosas que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, trabajo, por ejemplo, estudio, o quizás también se refiere a las personas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro jefe, nuestro empleado. El Señor con esta frase quiere que dividamos correctamente el tiempo y demos a cada quien lo que le corresponde. Claro, sería espectacular dedicarle las 24 horas a Dios, pero Él también entiende que tenemos responsabilidades en diferentes momentos del día. Jesús es un Dios misericordioso y extremadamente justo, y sabe perfectamente que si nosotros nos dedicamos 24 horas solamente a Él, quizás estaremos descuidando otros ámbitos de nuestra vida también importantes, no igual que Él, pero que importan en nuestra vida. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, los verdaderos amigos, por ejemplo, el trabajo, el estudio. También hay que dedicarle tiempo a todo ello. Claro está, siempre teniendo a Dios presente. Sin embargo, la realidad no es esta. Muchas veces nos centramos tanto en las responsabilidades de cada día que no le damos lo que es de Dios a Dios. No le damos el tiempo que merece, no sacamos un espacio para Él. Debemos hacer un horario para nuestro día a día. De tal a tal hora hago esto, de tal a tal otra hago lo otro. Pero si nos levantamos todos los días a ver qué pasa, pues simplemente vamos a desviar nuestra voluntad y nuestro tiempo a hacer las cosas que llegan a ser necesarias y obligatorias. Por ejemplo, ir a hacer mercado, pagar los recibos, trabajar, estudiar. Y de paso también nos centraremos en la diversión nuestra, ver televisión, ver el celular, jugar. Pero luego, al final del día, terminamos cansados y pensando: miércoles, se me olvidó la oración, miércoles se me olvidó la Eucaristía, miércoles se me olvidó el rosario. Pero por el sueño, por el cansancio, por la hora, decidimos aplazarlo para el día siguiente y todo vuelve a repetirse. Y esto es simplemente porque nos levantamos todos los días sin un objetivo claro. Nos levantamos a ver qué pasa, cuando deberíamos levantarnos a hacer que pasen las cosas, no a ver qué pasa, sino a hacer que pasen. Un día antes debemos ya planear lo que vamos a hacer al día siguiente, de tal hora a tal hora qué voy a hacer, qué voy a estar haciendo estas horas, porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de no darle a Dios el tiempo que se merece. Porque, como les digo, puede que no tengamos nada que hacer en el día, pero nosotros somos débiles. Y antes de escoger la oración, antes de escoger el rosario, antes de escoger la lectura de la Biblia, escogemos primero lo que más nos divierte. Escogemos primero otras cosas, procrastinamos la oración, procrastinamos a Dios
hasta que llega la hora de irnos a dormir y decimos, miércoles se me olvidó. Lo mejor que podemos hacer es escribir una lista de lo que tenemos que hacer al día siguiente y al siguiente día ir tachando de la lista todo aquello que vamos haciendo. Y la meta del día será cumplir con toda la lista, siempre claramente dejando un gran espacio en esa lista que diga oración y que la oración incluya el Santo Rosario, que la oración incluya la lección divina y si es posible, claro está, la Eucaristía. No podemos dejar a Dios para lo último. No podemos dejar a aquel que nos da la vida todos los días esperando por un saludo hasta que ya son las 8, 9, 10 de la noche. Les digo por experiencia, no hay nada mejor que comenzar el día con Dios, con la oración. El mejor momento para orar, el mejor momento para hacer el rosario, el mejor momento para hablar con Dios es en la mañana, pues desde ese momento estaremos de la mano de Dios todo el resto del día. Pero lamentablemente pocos hacen esto, me incluyo ahí también yo, poco hago esto porque nos cuesta, seamos sinceros, muchas veces la pereza nos gana. Y por esto mismo es que la oración en la mañana, la Eucaristía en la mañana, el rosario en la mañana es algo espectacular. Porque así también nos mortificamos levantándonos temprano y orando con el Señor. Es una mortificación espectacular, pues acabamos con la pereza y les aseguro que después de una semana o una semana y media de hacer esto constantemente, poco a poco la pereza se va a ir yendo. Amén.